Mis propias manos levantaron esa casa, ladrillo sobre ladrillo, mezclando el cemento con el sudor de mi frente y la ilusión de un futuro. Hoy, las mismas manos aprietan una pequeña maleta de ropa, mientras el frío de un banco de plaza se me mete en los huesos. «Papá, eres una carga», me dijo mi Sofía, mi única hija. Esas 4 palabras, lanzadas con una frialdad que nunca creí posible en ella, retumban en mi cabeza más fuerte que el portazo que vino después. Un portazo que no solo cerró la puerta de mi hogar, sino que partió mi vida en 2. Me quedé ahí en la vereda, mirando la ventana de la que fue mi habitación por más de 40 años, sintiendo cómo se apagaba la última luz de mi mundo, la que juré proteger siempre. La vergüenza es un veneno lento, te quema por dentro mientras por fuera intentas mantener la compostura. Aquí sentado, viendo a la gente pasar, me siento como un trasto viejo, una herramienta oxidada que ya no sirve para nada. Yo, que me pasé la vida construyendo hogares para otros, que sentía el orgullo hincharme el pecho cada vez que una familia recibía las llaves de su nueva casa, ahora no tengo un techo bajo el que dormir. La ironía es cruel. Ricardo, su marido, se mantenía detrás de ella, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, asintiendo a cada palabra. Vi en mi hija el reflejo de la ambición de él, una codicia que le había robado el brillo dulce de su mirada, el mismo brillo que tenía su madre. En el fondo de mi bolsillo, mis dedos encuentran el único consuelo que me queda. Es un pequeño llavero de plata, desgastado por el tiempo, con una sola letra grabada. Una E elegante. Elena. Nadie sabe lo que realmente significa este objeto. Para Sofía, es solo un cachivache viejo de su padre. Pero para mí, es el guardián de una promesa, el cofre de un secreto que mi amada Elena y yo juramos mantener a salvo. Un secreto forjado en la honestidad y la sabiduría. Un pacto silencioso que ahora, en medio de esta desolación, siento que empieza a palpitar con una fuerza inesperada. Es el último vestigio de la mujer que fue mi pilar, pero también es la llave de algo que podría cambiarlo todo. ¿Alguna vez has sentido que lo diste todo, absolutamente todo, por alguien a quien amabas más que a tu propia vida? Que cada sacrificio, cada gota de sudor, cada noche sin dormir, fue una semilla plantada para que su futuro floreciera, solo para descubrir al final que, para esa persona, no eras más que tierra seca, un estorbo en su camino hacia el sol. Es un dolor que no se puede describir con palabras, es un hueco en el alma, una traición que te hace cuestionar cada paso que diste. Sientes que el edificio de tu vida, construido con tanto esfuerzo y amor, se derrumba sobre ti, y te preguntas si realmente valió la pena poner cada uno de esos ladrillos con tanta dedicación y fe. Escucha esta historia hasta el final y dime qué harías tú en mi lugar. Quiero saber tu opinión, leer lo que piensas, porque a veces el consejo de un extraño puede traer la luz que uno necesita en la más profunda oscuridad. Necesito entender si la decisión que estoy por tomar es la correcta, si es justicia o si es otra cosa. El corazón de un padre está confundido, herido, pero aún late. No busco venganza, busco algo mucho más importante que eso, la paz. La paz que me arrebataron de la forma más cruel, en el lugar que yo mismo construí como un santuario de amor y seguridad para ellos. Cuéntame también desde qué ciudad me estás escuchando. Imaginar los lugares, las vidas de quienes me oyen, me hace sentir menos solo en este banco de plaza que ahora es mi único refugio. Me ayuda a recordar que el mundo es grande, que más allá de mi dolor hay ciudades enteras llenas de historias, de gente que lucha, que ama y que también sufre. Quizás en alguna de esas ciudades alguien entienda el lenguaje de mis manos agrietadas y de mi corazón roto. Quizás, al compartir mi historia, pueda encontrar un eco, una señal de que la dignidad de un hombre viejo todavía tiene valor en alguna parte. Mi historia no empezó en esta ciudad ruidosa, sino en un pueblito pequeño, de esos donde el polvo del camino se te pega en el alma. Nací en una casa de adobe con más carencias que ventanas. Aprendí desde muy niño que la vida era dura y que las manos estaban para trabajar, no para esperar. Apenas terminé la escuela primaria. Ya andaba de ayudante en las obras,
cargando baldes, aprendiendo el oficio del albañil. Vi a mi padre dejarse la espalda en el campo y supe que yo quería construir algo más, algo que perdurara, que diera cobijo. Por eso, con la juventud a cuestas y un atado de ropa como única herencia, me vine a la ciudad, persiguiendo la promesa de un futuro de ladrillo y no de tierra. Y fue aquí, entre el ruido de los martillos y el olor a cemento fresco, donde la encontré a ella, a mi Elena. No era la mujer más llamativa, pero tenía en su mirada una fortaleza que anclaba y una dulzura que sanaba. Nos conocimos en una verbena del barrio, yo con mis manos ásperas y ella con su sonrisa tímida. Entendió mis silencios, vio más allá de mi ropa de trabajo y supo ver al hombre que soñaba con levantar un hogar. Juntos éramos más fuertes. Ella cosía para afuera, yo construía para otros, y cada moneda que ganábamos era un ladrillo más para nuestro propio sueño, una promesa compartida en susurros cada noche al volver a nuestro pequeño cuarto alquilado. Los primeros años fueron de pura lucha, pero de una lucha hermosa. Recuerdo que contábamos las monedas sobre la mesa de la cocina cada sábado. Juntábamos para el terreno, un pedacito de tierra en las afueras que para todos era un baldío, pero para nosotros era el paraíso. Elena tenía un don para estirar el dinero, para hacer que un guiso de papas supiera a banquete. No teníamos lujos, pero nos teníamos el uno al otro, y esa era la mayor de las riquezas. Éramos un equipo, dos bueyes tirando de la misma carreta con la misma fuerza y la misma dirección. Nuestra meta era clara, un techo propio, un lugar seguro para la familia que soñábamos con tener. Y entonces llegó Sofía. El día que nació sentí que por fin había completado la estructura más importante de mi vida. Sostenerla en mis brazos, tan pequeña, tan frágil, me dio un propósito que ninguna otra obra me había dado jamás. Era por ella. Cada jornada agotadora bajo el sol, cada ampolla en mis manos, cada invierno trabajando a la intemperie, todo cobraba sentido cuando llegaba a casa y veía su carita. Ella era la viga, maestra de mi existencia, el pilar que sostenía mi espíritu. Elena decía que yo la miraba como si fuera la octava maravilla del mundo, y no se equivocaba. Para mí, lo era, y juré convertirme en el mejor de los cimientos para que ella pudiera construir su vida bien alto. Mi vida se convirtió en un ciclo simple y honesto. Me levantaba antes de que saliera el sol, el olor a café recién hecho por Elena era mi motor de arranque. Me iba a la obra y me entregaba por completo. Fui ascendiendo, de simple, peón a albañil de primera, y luego a maestro de obra. Me gané el respeto de todos por ser un hombre de palabra, por mi obsesión con los cimientos firmes y las paredes a plomo. No aceptaba un trabajo mal hecho. Esa misma rigurosidad la aplicaba a mi familia. El pan en la mesa nunca faltó, la ropa siempre estuvo limpia, y la educación de Sofía fue mi prioridad absoluta. Quería que ella tuviera las oportunidades que yo nunca tuve. Y así, poco a poco, nuestro gran sueño empezó a tomar forma. Cada fin de semana, en lugar de descansar, me iba a nuestro terreno, yo solo, a levantar nuestra casa. Recuerdo la emoción de cavar los cimientos, de ver cómo las paredes crecían, centímetro a centímetro. Elena venía por las tardes con Sofía de la mano. Me traía agua fresca y un beso. Mi niña jugaba con la tierra mientras yo pegaba ladrillos. Esa casa no está hecha solo de cemento y arena. Está amasada con nuestros anhelos, con risas de domingo, con el sacrificio de mis brazos y el amor incondicional de mi esposa. Cada rincón guarda un eco de esos días felices. Cuando finalmente nos mudamos, la casa se llenó de vida, del aroma inconfundible de los guisos de Elena. Su especialidad era un estofado de carne que perfumaba toda la cuadra y que era capaz de resucitar a un muerto. No importaba cuán cansado llegara yo del trabajo, ese olor al abrir la puerta me decía: «Estás en casa, estás a salvo». Las cenas en nuestra pequeña cocina eran sagradas. Allí compartíamos el día. Sofía contaba sus cosas del colegio. Elena se quejaba de los precios del mercado y yo simplemente me sentía el hombre más afortunado del mundo. La felicidad para mí siempre tuvo ese olor a hogar, a comida casera hecha con amor. Aunque mis manos eran ásperas por la cal y el cemento,
Siempre me aseguraba de lavarlas bien antes de tocar a mi hija. Me encantaba acariciar su pelo mientras ella hacía los deberes en la mesa de la cocina. Recuerdo sus manitos tratando de agarrar mis dedos gruesos, su risa cuando la alzaba en 1900 brazos para que tocara el techo. Le contaba historias de las obras, de los edificios altos que parecían tocar las nubes, y sus ojos se abrían con asombro. Esos pequeños momentos eran mi verdadero salario, la paga emocional que llenaba todos los vacíos. Nunca fui un hombre de muchas palabras, pero todo mi amor se lo demostraba en esos gestos. Cuando Sofía decidió que quería ir a la universidad, sentí un orgullo que no me cabía en el pecho. Pero la matrícula era cara, muy por encima de nuestras posibilidades. Fue entonces cuando tomé una de las decisiones más difíciles. Tenía una pequeña colección de herramientas antiguas, algunas heredadas de mi abuelo, otras compradas con mucho esfuerzo. Eran mi único tesoro personal, mi capricho silencioso. Las limpiaba cada domingo. Admiraba la nobleza de su madera y su acero. Sin dudarlo un segundo, las empaqué y las llevé a un anticuario. El dinero que me dieron se fue íntegro a la primera cuota de la carrera de mi hija. Esa noche, Elena me vio callado mirando el espacio vacío en la pared del galpón. Se acercó, me tomó la mano y me dijo: «José, eran importantes para ti». Yo la miré, le apreté la mano y le respondí con la verdad más profunda de mi corazón: «Mi amor, mis manos son mi única herramienta necesaria, mientras sea para darle a ella un futuro sin cemento». Quería que su vida fuera diferente, que su trabajo fuera con la mente, no con el cuerpo, que no supiera lo que es el dolor de espalda crónico o el frío que se te cala en los huesos en una obra en invierno. Ese sacrificio fue, para mí, la mejor inversión de mi vida. Elena era el alma de nuestra familia. Era la que ponía la calma en mis tormentas, la que administraba con una sabiduría increíble lo poco que teníamos. Ella fue quien me animó a guardar aquel secreto, aquella recompensa inesperada que la vida nos dio. «Guardémoslo, José», me dijo, «para una verdadera emergencia o para que nuestra vejez sea tranquila. No dejemos que la codicia se acerque a esto». Ella veía cosas que yo no veía. Entendía la naturaleza humana con una claridad asombrosa. Su muerte hace 5 años fue como quitar la viga principal de la casa. El techo no se cayó de golpe, pero la estructura empezó a crujir, a debilitarse lentamente. Vivimos una vida sencilla, pero la vivimos con la frente en alto. Construimos un hogar, criamos una hija, le dimos estudios. Nunca le debimos nada a nadie. Mi honor era mi palabra, y la confianza de la gente era mi mayor capital. Me jubilé con la satisfacción del deber cumplido, creyendo que ahora me tocaba descansar, disfrutar de mi casa, de mis recuerdos y del cariño de la hija por la que tanto me había sacrificado. Creí que había construido una fortaleza de amor y respeto a mi alrededor. Qué equivocado estaba. No vi las grietas que empezaban a aparecer en los cimientos de mi propia familia. Todo comenzó a torcerse el día que Sofía nos presentó a Ricardo. A primera vista, era un hombre impecable, de traje bien cortado y sonrisa fácil, pero su apretón de manos, aunque firme, se sentía frío, y sus ojos se movían con rapidez, como si estuvieran tasando todo lo que veían, incluyéndome a mí. Recuerdo que durante la primera cena en casa, no preguntó por mi trabajo ni por la historia de la familia, sino por el valor de los terrenos en el barrio. Elena, con su intuición de siempre, me susurró esa noche: «Ese hombre no mira a las personas, mira las oportunidades». Yo quise creer que estaba equivocada, que el amor de mi hija era suficiente para guiarla bien. Poco a poco, mi Sofía empezó a cambiar. Fue sutil al principio. Comenzó a usar palabras que yo no entendía, como estatus, networking, plusvalía. La ropa sencilla que le gustaba fue reemplazada por marcas caras que Ricardo le compraba. Se tiñó el pelo, cambió su forma de reír. Ya no era la risa cantarina que llenaba la casa, sino una más contenida, más estudiada, como si temiera parecer demasiado simple. Las historias de sus amigas de toda la vida fueron sustituidas por anécdotas de cenas en restaurantes lujosos y reuniones con gente importante. La hija del albañil estaba desapareciendo,
y en su lugar crecía la esposa de Ricardo Fernández. Las visitas se fueron espaciando. La tradición del asado de los domingos, que mantuvimos incluso después de que Elena se fue, se convirtió en una molestia para ellos. «Papá, este domingo no podemos, tenemos un compromiso social», decían. Luego, las visitas se redujeron a una llamada rápida, llena de excusas. «Estamos tapados de trabajo. El tráfico está imposible». Cada excusa era como una pequeña piedra que arrojaban al muro que estaban construyendo entre nosotros. Yo me quedaba con la comida preparada, esperando un auto que nunca llegaba, y el silencio de la casa se hacía cada vez más pesado, más doloroso. Me sentía como un puerto esperando un barco que ya había cambiado su ruta. Luego vinieron los comentarios sobre la casa que construí con mis manos, el santuario de nuestra familia. Ricardo fue el primero. Con una mano de pintura y unos muebles modernos, este lugar podría venderse por una fortuna, dijo una vez, disfrazándolo de halago. Sofía al principio me defendía. A mi papá le gusta así, tiene nuestros recuerdos. Pero el veneno de la ambición de su marido fue calando. Pronto, ella también empezó a ver los muebles de su madre como trastos viejos, las paredes como algo anticuado. Dejó de ver el amor impregnado en cada rincón y solo veía metros cuadrados, una oportunidad económica que se estaba desperdiciando por mi culpa. Empecé a sentirme invisible en mi propio hogar. Cuando venían de visita, se sentaban en el salón y hablaban de sus planes, de sus inversiones, de sus viajes futuros, como si yo fuera parte del mobiliario. Yo estaba ahí, a 2 metros de distancia, pero era como si un cristal invisible me separara de ellos. Si intentaba participar, contar alguna anécdota, Ricardo me cortaba con impaciencia, o Sofía me respondía con un monosílabo, mientras miraba su teléfono. Dejaron de preguntarme cómo estaba, qué necesitaba, qué sentía. Simplemente asumieron que yo estaba ahí, respirando, y que con eso era suficiente. La soledad es más dura cuando estás rodeado de gente que amas. La muerte de Elena fue el golpe de gracia. Mientras ella vivió, su presencia imponía un respeto que ni Ricardo se atrevía a cruzar del todo. Ella era el puente que unía mi mundo de valores sencillos con el nuevo mundo de apariencias de Sofía. Cuando se fue, el 118 puente se derrumbó. Para mí la casa se llenó de su ausencia, de su recuerdo en cada objeto. Para Sofía, la muerte de su madre pareció ser la liberación final de un pasado que ya no le interesaba. La casa perdió su ancla emocional para ella. Sin la mirada de Elena juzgándola, Sofía se permitió convertirse por completo en la mujer que Ricardo quería que fuera. Práctica, ambiciosa y fría. Mis costumbres, las pequeñas rutinas que me daban orden y paz, se convirtieron en una fuente de fastidio para ellos. Mi radio vieja, donde escuchaba los partidos de fútbol y los tangos que le gustaban a Elena, era un ruido molesto. Que me levantara temprano a regar las plantas era una manía de viejo. Me gustaba sentarme en el porche al atardecer, simplemente a ver la vida pasar. Un día Ricardo me dijo, ¿no le da vergüenza que los vecinos lo vean ahí, sin hacer nada? No entendían que en ese no hacer nada, yo estaba recordando, estaba viviendo, estaba conversando con mi esposa en silencio. Querían que me escondiera, que no molestara su imagen de progreso. Recuerdo mis 70 cumpleaños. Fue la confirmación de todo. Llegaron tarde, con la prisa marcada en el rostro. Me trajeron un reloj carísimo, una de esas marcas que anuncian en las revistas. No tenía nada que ver conmigo. Yo, que siempre me di el tiempo por la posición del sol en la obra, lo pusieron sobre la mesa y pasaron casi toda la celebración atendiendo llamadas de trabajo. La torta que Elena siempre me preparaba, un sencillo bizcocho de vainilla, fue reemplazada por una de pastelería, bonita por fuera pero sin sabor a nada. Apagué las velas deseando que ella estuviera allí. Fue el cumpleaños más solitario de mi vida. El dinero se convirtió en su único tema de conversación. Ricardo, con una falsa casualidad, me preguntaba por mi jubilación, por si tenía algunos ahorros, por los impuestos de la casa. ¿Ha pensado en el valor que tiene esta propiedad, José? Es una mina de oro, me decía. No había preocupación en su voz, solo el brillo de la codicia en sus ojos. Me sentía como un animal viejo al que los buitres empiezan a sobrevolar.
esperando pacientemente a que dé su último aliento para repartirse los restos. Hablaban de cifras, de porcentajes, de mercado inmobiliario, mientras yo solo podía pensar en el sonido de la risa de Elena en esa misma sala. La estocada final a mis sentimientos vino en las fiestas de fin de año. Planearon un viaje a la playa, a uno de esos hoteles con todo incluido. Me enteré por casualidad al escuchar una de sus conversaciones telefónicas. Cuando los confronté, Sofía tuvo el descaro de decirme, con una dulzura fingida que me revolvió el estómago: «Ay, papá, no te dijimos nada porque pensamos que te ibas a aburrir. Es un plan más para jóvenes con mucha fiesta y ruido. Queríamos que descansaras tranquilo en casa». Me dejaron solo en Navidad y Año Nuevo. La casa, que siempre había sido un hervidero de gente y alegría en esas fechas, se sentía como una tumba fría. A su regreso, la presión para vender la casa se volvió insoportable. Ya no eran sugerencias, eran exigencias. «Papá, tienes que ser razonable. Esta casa es demasiado grande para ti. Es un gasto inútil», argumentaba Sofía. Ricardo era más directo. «José, con el dinero de la venta podría comprarse un apartamento pequeño y moderno, y aún le sobraría para vivir como un rey». No entendían, o no querían entender, que yo no quería vivir como un rey. Solo quería vivir y morir en el lugar que había construido. Con amor, en el nido que había compartido con la única mujer a la que amé. Mis recuerdos no estaban en venta. Mi negativa rotunda desató su verdadera cara. La paciencia se acabó y la máscara de la preocupación se cayó, revelando el rostro feo de la frustración. «No puedo creer que seas tan terco y egoísta», me gritó Sofía un día, con la cara desencajada por la rabia. «¿No piensas en nuestro futuro? ¿En el futuro de tus nietos si algún día los tenemos?». Usó la carta de los nietos imaginarios para manipularme. Fue la primera vez que me levantó la voz de esa manera. En ese grito no solo había enojo, había desprecio. Me estaba culpando por ser un obstáculo para su felicidad material. El dolor fue tan agudo que me dejó sin palabras. Ricardo, sintiéndose respaldado por la actitud de Sofía, abandonó cualquier vestigio de respeto. Empezó a tratarme con un desdén abierto. Me llamaba «el viejo» delante de sus amigos cuando venían a casa. Si yo contaba alguna historia, él me interrumpía para corregirme, para dejarme en ridículo, insinuando que mi memoria ya no era fiable. Se movía por la casa como si ya fuera el dueño, tomando decisiones sin consultarme, planeando remodelaciones en voz alta. Estaba ejecutando una guerra psicológica para quebrarme, para hacerme sentir tan incómodo y tan insignificante que yo mismo suplicara por irme. Era una humillación constante y silenciosa, pero nada dolía tanto como el silencio cómplice de Sofía. Ella veía el desprecio de su marido, escuchaba sus comentarios hirientes y no hacía nada. Bajaba la mirada, se iba a otra habitación, cambiaba de tema. Cada vez que ella callaba, era como si estuviera apuñalando mi espalda. Estaba eligiendo, y no me estaba eligiendo a mí. Había escogido la ambición de Ricardo por encima del amor de su padre. Vi morir a la niña que llevaba en brazos, a la joven de la que me sentí tan orgulloso. En su lugar solo quedaba una extraña con su mismo rostro, una mujer que me miraba con una mezcla de lástima e impaciencia. Las últimas semanas fueron una tortura. El aire en la casa era denso, irrespirable. Caminábamos como extraños por los pasillos, evitando cruzar las miradas. Las conversaciones cesaban bruscamente en cuanto yo entraba en una habitación. Sentía sus susurros a mis espaldas, la tensión acumulada en cada rincón. Me refugiaba en mi cuarto, con las fotos de Elena, preguntándole en silencio dónde me había equivocado, en qué momento mi hija se había perdido en el camino. Me sentía como un intruso en mi propio hogar, un rey destronado que solo esperaba el exilio definitivo. Sabía que algo terrible estaba por suceder, y entonces llegó ese martes por la tarde. Llegaron juntos, con una carpeta bajo el brazo y una determinación helada en la mirada. Sofía evitaba mis ojos. Fue Ricardo quien habló con la voz de un verdugo. «La casa ya está a nombre de Sofía. Usted se la cedió en vida hace unos años». Recordé vagamente haber firmado unos papeles que mi hija me aseguró que eran para un trámite de impuestos para simplificar las cosas en el futuro. Confié en ella, ciegamente.
La trampa, planeada con una frialdad calculada, se cerró sobre mí. Me mostraron los papeles. Mi firma estaba allí. Le había entregado mi fortaleza a mi mayor enemiga sin saberlo. Con el corazón hecho pedazos, la miré a los ojos buscando un último rastro de mi niña, una chispa de arrepentimiento. «¿Cómo pudiste, Sofía? ¿Cómo pudiste hacerme esto?», le supliqué con un hilo de voz. Ella, por primera vez, me sostuvo la mirada. Sus ojos estaban húmedos, pero su voz no tembló cuando pronunció las palabras que se convirtieron en mi sentencia. Las palabras que me arrojaron a este banco de plaza. «Papá, entiéndelo, eres una carga. No podemos arrastrarte con nosotros». Me dieron 2 horas para hacer una maleta, como si fuera un inquilino moroso. El momento de cerrar la puerta fue surrealista. Mis manos, que habían puesto esa misma puerta en sus bisagras, ahora la empujaban para cerrarla desde afuera, por última vez. Mientras giraba el pomo, escuché el sonido inconfundible del cerrojo echándose por dentro. Clic. Un sonido seco, metálico, final. Ese sonido no fue solo el de una cerradura. Fue el eco de mi corazón partiéndose en 1000 pedazos. Fue la confirmación absoluta de mi abandono, el punto final de una historia de amor y sacrificio que terminó en la más cruel de las traiciones. Y en ese silencio, en la vereda de mi propia casa, entendí que estaba completamente solo. Los primeros días fueron una niebla de dolor y confusión. Encontré refugio en un pequeño hostal de paso, de esos que huelen a humedad y a vidas rotas. Pagaba por noche con el poco dinero que tenía de mi jubilación. Durante el día, caminaba por calles que no conocía para no tener que pensar, para agotar el cuerpo y acallar la mente. Pero por las noches, en la soledad de esa habitación anónima, el recuerdo de las palabras de mi hija y del portazo volvía con una fuerza brutal. Me sentía despojado de todo, de mi casa, de mi historia, de mi identidad. Era José, el albañil, el padre, el esposo. Ahora no era nadie, un viejo con una maleta. La noche del tercer día, el hambre me obligó a salir a buscar algo barato para comer. Pasando por una zona de restaurantes caros, los vi. A través del gran ventanal, iluminados y sonrientes, estaban Sofía y Ricardo. Levantaban sus copas de vino, brindando, riendo a carcajadas con un grupo de amigos. Se veían felices, exitosos, liberados. Y en ese preciso instante, mientras yo los observaba desde la oscuridad de la acera, con el estómago vacío, algo dentro de mí se rompió y se volvió a soldar de una forma diferente. El dolor agudo se transformó en una calma helada, en una claridad absoluta. No sentí odio, sentí una profunda y serena determinación. Esa noche no dormí. Regresé a mi cuarto de hostal, pero ya no era un náufrago. Me senté en el borde de la cama, y por primera vez en días, mi mente se puso a trabajar como en mis mejores tiempos en la obra, evaluando la estructura, midiendo los ángulos, planeando el siguiente paso. La traición de mi hija no sería el capítulo final de mi vida, sería el cimiento de mi última construcción. No buscaría venganza, eso es para los que tienen el alma pequeña. Yo buscaría algo más grande, algo que perdurara. Le enseñaría a mi hija y al mundo el verdadero significado de la palabra valor. Y para hacerlo, tenía la herramienta perfecta, una que había mantenido oculta durante décadas. Mi secreto nació hace más de 50 años. Yo era un muchacho. Trabajaba en la demolición de un edificio antiguo en el centro de la ciudad. Era un trabajo sucio y peligroso. En medio de los escombros, detrás de una pared falsa, mis dedos tropezaron con una caja de metal oxidada. Al abrirla, mi corazón dio un vuelco. Estaba llena de documentos, de papeles con sellos y firmas que parecían importantes, y unos bonos antiguos que decían «al portador». No sabía exactamente cuánto valía, pero entendía que era mucho dinero. Lo suficiente para que un joven pobre como yo no tuviera que volver a mezclar cemento en su vida. La tentación fue inmensa, un demonio susurrándome al oído. Pero en mi casa de adobe, mi padre me había enseñado algo más valioso que cualquier fortuna. La honestidad es el único cimiento que no se agrieta. Pasé varios días con esa caja escondida bajo mi colchón, luchando contra mí mismo. Finalmente, la decencia ganó la batalla. Con más esfuerzo que para encontrar la caja, me dediqué a
Investigar a quién había pertenecido ese edificio. Di con el nombre de un empresario ya muy anciano, retirado de todo. Llegar hasta él no fue fácil, pero me presenté en su casa con la caja en mis manos. Su sorpresa fue mayúscula. Pensó que esos valores se habían perdido para siempre en un incendio hacía décadas. El anciano, un hombre de mirada sabia y manos finas, me escuchó en silencio. Cuando terminé de hablar, me miró fijamente y me dijo unas palabras que nunca olvidé. Muchacho, en mi vida he conocido a muchos hombres ricos, pero a muy pocos hombres honestos. No intentó darme una simple recompensa en efectivo. En su lugar, me entregó un sobre y me dio un consejo. La honestidad construye cimientos más fuertes que el hormigón. Esto es una pequeña parte de mi empresa constructora. Son acciones. No las malvendas por una urgencia. Guárdalas, olvídate de ellas, y un día construirán algo importante para ti. Ese día salí de esa casa siendo pobre en dinero, pero inmensamente rico en espíritu. Cuando le conté a Elena y le mostré el sobre, sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no eran lágrimas de ambición, sino de orgullo. Me abrazó y me dijo, «Hiciste lo correcto, José. Este es el hombre con el que me casé. Fue ella quien tuvo la visión. Decidimos juntos que ese sobre sería nuestro secreto, nuestra fortaleza silenciosa. No lo tocaríamos, no hablaríamos de él. Sería nuestro seguro para una emergencia gravísima o la garantía de una vejez tranquila y digna, sin tener que depender de nadie. Era nuestra ancla, un tesoro que no se medía en pesos, sino en la tranquilidad de saber que estaba ahí, como una promesa de seguridad. Nunca le dijimos nada a Sofía. A medida que crecía, y, sobre todo, desde que estaba con Ricardo, vimos en ella una sed de cosas materiales que nos preocupaba. Vimos cómo empezaba a medir el éxito por el tamaño del auto o el lujo de la ropa. Elena y yo sabíamos que revelarle la existencia de esa fortuna habría sido un error. El dinero fácil la habría desviado por completo del camino del esfuerzo y el trabajo, valores que tanto habíamos intentado inculcarle. Mantener el secreto no fue para privarla de nada, sino un último intento desesperado de protegerla de su propia ambición, de la codicia que veíamos crecer en ella como una mala hierba. Y así, el llavero con la E de Elena que ahora aprieto en mi mano es más que un recuerdo. La punta de la letra está diseñada para abrir la cerradura de una pequeña caja de seguridad en una sucursal de un banco antiguo, de esos con puertas de bronce y mostradores de mármol. Al día siguiente de ver a mi hija en el restaurante, me puse mi mejor camisa, la que usaba para las fiestas con Elena, y caminé con paso firme hacia ese banco. Cada paso era una reafirmación. Ya no era el viejo humillado. Era José Manuel Torres, maestro de obra, a punto de empezar su proyecto final. El empleado del banco me guió a la bóveda. El silencio del lugar era solemne, casi sagrado. Usé mi llave, y el empleado la suya. La pequeña puerta metálica se abrió con un suave chasquido. Adentro, la misma caja de metal que encontré de joven, y dentro, el mismo sobre que el anciano empresario me dio. Saqué los certificados. El papel estaba amarillento, pero los números y las letras seguían claros. Con los años y el crecimiento de la empresa, esas pocas acciones se habían multiplicado, se habían convertido en una fortuna que ni en mis sueños más locos hubiera imaginado. Pero no vi dinero. Vi ladrillos, cemento, vi la oportunidad de construir algo más grande que una casa. Si tú tuvieras este secreto, guardado por décadas, fruto de tu propia honestidad, y la vida te pusiera en esta encrucijada, ¿qué harías ahora? ¿Lo usarías para vengarte, para humillar a quienes te humillaron, para demostrarles el poder que despreciaron? ¿O buscarías un camino diferente? Un camino que, en lugar de destruir, construya algo nuevo a partir de las ruinas de tu propia vida? La tentación de devolver el golpe es fuerte, es humana. ¿Pero es ese el legado que querrías dejar? Te hago esta pregunta porque en ese momento, con toda esa fortuna a mi disposición, tuve que hacérmela a mí mismo. Al salir del banco, el sol de la tarde me dio en la cara, pero ya no me sentía deslumbrado ni perdido. Guardé los papeles en el bolsillo interior de mi saco y caminé con un propósito. No me sentía como un hombre rico,
sino como el viejo albañil de siempre, pero con las mejores herramientas a su disposición. La vida me había quitado una casa, pero me había entregado los planos para un proyecto mucho más ambicioso. Iba a construir un legado con el nombre de Elena, y los cimientos de esa nueva obra no serían de rencor, sino de la misma honestidad que me había llevado hasta ese preciso instante. La primera piedra estaba a punto de ser colocada. Mi primer paso no fue ostentoso. Busqué un abogado, pero no uno de esos de apellido rimbombante y oficina en el piso 30. Encontré a un muchacho joven, de barrio, con una oficina pequeña pero con una mirada honesta. Le conté toda la historia, desde los ladrillos de mi casa hasta el portazo final. No me enfoqué en el dinero, sino en el dolor, en la promesa a mi esposa. Mientras hablaba, vi cómo sus ojos pasaban de la sorpresa a una profunda indignación y finalmente a un inmenso respeto. «Señor Torres», me dijo al final con la voz cargada de emoción, «será un honor para mí ayudarle a construir esto». En ese momento supe que había encontrado a mi primer buen obrero para esta nueva construcción. El proceso de vender una parte de las acciones fue extrañamente impersonal. Números en una pantalla que se convertían en otros números en una cuenta bancaria. No sentí la euforia que mi yerno Ricardo probablemente habría sentido. Para mí ese dinero no era un premio, era una responsabilidad. Pesaba. Era el fruto de la honestidad de un hombre y de la sabiduría de una mujer. Y yo era solo el albacea de ese legado. No pensé en lujos, ni en viajes, ni en autos. Solo pensaba en la mejor manera de usar esa herramienta, con la misma precisión con la que seleccionaba la mejor madera para un encofrado o el mejor acero para una viga. El dinero era simplemente el material, y así nació la Fundación Elena Torres para la Vivienda Digna. Elegir el nombre fue el acto más importante. Quería que el mundo recordara a mi esposa no por cómo murió, sino por cómo vivió, con generosidad, fortaleza y un profundo sentido de la dignidad. El objetivo de la fundación era simple y directo: ayudar a familias trabajadoras a remodelar sus casas, a terminar construcciones a medias, a tener acceso a un lugar seguro al que llamar hogar. Quería devolverle a otros la seguridad que a mí me habían quitado, transformar mi dolor personal en el refugio de muchos. Era la única manera de que todo esto tuviera sentido. No nos quedamos en los papeles y los buenos deseos. El primer proyecto de la fundación fue ayudar a una familia joven de un barrio obrero. El padre, un albañil como yo, se había quedado sin trabajo y su casita estaba a medio construir, con las paredes desnudas y sin techo en algunas partes. Se venían las lluvias de invierno. Fui a la obra. No llegué en un auto de lujo, llegué caminando. No me presenté como el dueño de la fundación, sino como un maestro de obra voluntario. Sentir la textura de un ladrillo de nuevo, oler el cemento fresco, compartir un mate con esa familia, fue como volver a respirar. Encontré mi lugar. Ya no era un viejo, abandonado, era un constructor otra vez. La historia, como es natural, encontró su camino a la prensa. Un pequeño periódico local, interesado en las buenas noticias, publicó un artículo. «El albañil filántropo que construye sueños», decía el titular. Había una foto mía sonriendo con un casco puesto en medio de la obra. El artículo hablaba de la considerable donación anónima que había dado inicio a la Fundación Elena Torres y de cómo su fundador, un albañil jubilado, supervisaba personalmente cada proyecto. No mencionaba la cantidad exacta, pero dejaba claro que era una fortuna. Sabía que, en cuanto leyeran el apellido Torres, mi paz se acabaría por un tiempo. La noticia era el llamado a la puerta de su conciencia. Imagino perfectamente la escena. Sofía y Ricardo, sentados en su moderno y costoso apartamento, quizás planeando su próxima compra, hojeando el periódico. Imagino el dedo de Ricardo deteniéndose en mi foto, la confusión inicial, luego el reconocimiento, la lectura febril del artículo. Puedo ver sus rostros cambiando de color, la incredulidad dando paso a un cálculo frenético. El viejo, la carga, el hombre al que echaron a la calle con una maleta, era el poseedor de una fortuna que ellos ni siquiera podían dimensionar. El dinero que obtuvieron por mi casa,
que les parecía un tesoro de repente se debe haber sentido como una miserable propina. La ironía debe haberles sabido a veneno puro. El teléfono sonó esa misma tarde. Era un número desconocido. Atendí. Un silencio. Y luego una voz temblorosa, casi irreconocible, que intentaba